segundo tema, segunda clase. Vamos a hablar de Dios, el Espíritu Santo. Ya hablamos del Espíritu Santo como persona. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo como Dios. Creo que cuando entendemos al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ustedes ya han estudiado esto, ¿cierto? Acá, en sus atributos divinos, esto nos va a llevar a crecer también en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no es cualquier persona en nosotros, es Dios dentro de nosotros. Si bien el Espíritu Santo aparece en su rol como alguien con continuo movimiento y de ayuda al ser humano, eso no significa que sea un sirviente del ser humano, que tristemente esa es la otra cosa que quiero enfatizar. Porque de alguna manera mucha gente cree que necesita el Espíritu Santo para que Dios lo use. Y entonces creen que el Espíritu Santo entonces es como su sirviente. Y no. Creo que ahí es donde ustedes van a diferenciar, y cuando veamos ese tema acerca de los dones van a ver la diferencia entre carisma y carácter. Hay gente con gran carisma, es decir, tienen unción, sanidades, milagros, cosas, pero un carácter putrefacto. Pero cuando hablemos del carácter vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo realmente quiere trabajar en nosotros. Lo otro es para testificar. Entonces hay mucha gente que, como dice el apóstol Pablo, se ha hecho heraldo para otros, pero ellos mismos van a llegar a ser eliminados. Heraldo es un periodista, alguien que reparte periódicos. Entonces, hay muchos que simplemente reparten periódicos, invitan a la vida eterna, volantean el evangelio, pero no viven el evangelio. Hay una diferencia. Entonces, la única forma de vivir el evangelio es bajo la autoridad e influencia y guía del Espíritu Santo. En este punto, entonces, cuando no se entiende al Espíritu Santo como Dios, sino como un servidor, terminamos de alguna manera perdiendo la dependencia del Espíritu Santo. Y creo que la clave de entender a Dios, al Espíritu Santo como Dios, es que nos obliga a depender de Él. Se los explico. Hay una diferencia en que el Espíritu Santo a usted le diga, haga un campamento con la iglesia, a que usted se invente un campamento y le pida al Espíritu Santo que lo respalde. ¿Nota la diferencia? Lo uno es la idea suya que está pidiéndole al Espíritu Santo que la respalde. Lo otro es lo que Él le mandó a hacer. Y entonces usted cuenta 100% con el respaldo. Eso indica que usted y yo somos los llamados a servir al Espíritu Santo, a obedecer al Espíritu Santo. No a que Él nos obedezca y nos sirva a nosotros. En efecto, entonces, de nuevo, igual que hicimos en la clase anterior, una mala visión respecto a la deidad del Espíritu Santo nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Primero, se genera una relación unidireccional. Significaría desde mí hacia el Espíritu Santo. A ver, aquí estoy yo, creyente, y aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué es unidireccional? Hacia una sola dirección. La persona que no está entendiendo al Espíritu Santo como Dios pasa igual que Adán y Eva. Se escondieron de la presencia de Dios. Porque ¿qué pensaban? Que Dios estaba por allá en algún lugar, entonces no nos dejemos encontrar. Lo mismo pasa con muchos creyentes. Vamos a ir a buscar al Espíritu Santo. No, porque si el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente y está en todo
lugar. Así que no oro al Espíritu Santo, oro en el Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. Ya lo vimos en la clase anterior. Pues yo no le oro al Espíritu Santo, hablo con el Espíritu Santo, dialogo con el Espíritu Santo, pero oro al Padre en el nombre del Hijo y bajo la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si hablo muy mal, el Espíritu Santo le traduce de toda allá. Eso es unidireccional, que simplemente miro al Espíritu Santo como algo externo, como que Él se está moviendo acá. No, Él no se mueve acá, Él se mueve desde acá. Muy diferente. Por eso tenemos músicos que cantan muy lindo canciones cristianas, pero eso no baja del púlpito. Porque ellos están esperando que el pueblo se encienda. Y a veces hay pastores que se cargan de lo que la gente trae. Entonces a veces por la necesidad de la gente Dios se mueve, pero no porque el ministro esté trayendo. Mejor dicho, están haciendo colecta para comer. Eso es colecta. No es el ministro dándoles alimento. Es la comunidad compartiendo hasta con el ministro. Y entonces él dice, uy, ¿cómo se movió Dios y yo no lo esperaba? Si no lo esperaba es grave. Entonces, la idea es que no es como que venga Espíritu Santo, sino Señor, entre con confianza, obre con confianza, haga con confianza. Vamos a leer Romanos 8:14. Observe, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién conduce esa nave? A ver, les voy a citar un texto. Cuando el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, no está comparando la llenura del Espíritu Santo con la borrachera. Pareciera una comparación, pero Pablo no tiene eso en mente. Está indicando que el borracho no tiene control, es descontrolado. Pero está indicando lo que el creyente necesita. La imagen que el apóstol Pablo está utilizando es la de un barco, velero, que el viento sopla sobre él y lo impulsa, lo empuja. No tiene el Espíritu Santo el timón. No, señor, ese timón lo tiene usted, señor creyente. El timón es suyo, las decisiones son suyas, pero el Espíritu Santo le está como la mamá cuando le pone la mano en la espalda al niño, esperando que usted ande. El Espíritu Santo simplemente, entonces cuando el apóstol Pablo dice más bien sed llenos del Espíritu, lo que está diciendo es dejen que sus velas se abran, dispónganse para que el Espíritu Santo sea esa fuerza en usted, sea esa vida en usted, sea ese poder, esa gracia, esa presencia, ese amor, ese perdón en usted. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Con esa imagen podemos funcionar, porque empezamos a entender entonces que Dios no viola la voluntad. Dios comparte con nosotros las decisiones. Dios siempre va a decir, pongo delante de usted la vida y la muerte. Siguiente frase, escoja. Dios no lo va a obligar. Porque si entendemos que el Espíritu Santo no nos va a obligar, tampoco nos va a controlar. Porque Él no nos maneja a control remoto, desde lejos. Porque Él no es la energía que le pongo electricidad y se mueve. No, Él solo sopla y espera que nosotros nos dispongamos, abramos las velas. Y entonces caminemos en la dirección que Él nos indica. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, en contraste, quienes no se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿cómo viven? Bueno, Juan
8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la persona no guiada por el Espíritu Santo finalmente termina guiada por la mentira. Por eso tenemos cristianismo apóstata. Son cristianos. Pudieron haber comenzado incluso por la verdad, pero se desviaron de la verdad. Porque no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, sino por sus emociones, por lo exterior, no por su interior, no por lo que el Espíritu Santo les decía, no por lo que el pastor les dijo. No por lo que el Espíritu Santo les decía, sino por lo que la teología de su congregación les dijo. No por el Espíritu de Dios en sus vidas, sino por lo que las circunstancias les dictaron. La verdad, porque aquí vemos que la diferencia es que en el Espíritu Santo hay verdad. Pero no solo una verdad conceptual, recuerden que es una verdad que vivencial, experiencia. En cambio, en el diablo hay mentira. En este punto, la verdad en la Biblia es definida como equilibrio, como si fuera un nivel usado por Dios. A eso es lo que llamamos rectitud. A ver, usted tiene aquí un palo y usted pone un nivel de esos de construcción que tiene la gotica aquí, ¿cierto? Si se inclina hacia atrás, está desnivelado. Si se inclina hacia adelante, también está desnivelado. ¿Qué sería rectitud? Que está en el centro. La obra del Espíritu Santo es ayudar a las personas a vivir en rectitud. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo contrario a la rectitud? La palabra pecado. Ustedes ya saben lo que significa, ¿cierto? Que es errar en el blanco. Ahí no hay equilibrio, hay desequilibrio. Siempre que haya desequilibrio hacia un lado o hacia el otro, a eso se le va a llamar caos. Caos. Entonces mucha gente vive en caos porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces no viven rectamente. ¿Quién equilibra al creyente? Juan 16, 13 a 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cómo el Espíritu Santo nos lleva a una vida de rectitud. Nos enseña que la verdad, no solo nos la enseña, nos ayuda a vivirla verdad. A esa forma de vivir la verdad en la Biblia se llama unción. ¿Han escuchado la palabra unción? Unción. Muy famosa. Mucha gente le fascina hablar de la unción. ¿Y qué piensan que es la unción? De nuevo, que tiemblo, que subo aceite y que eso es unción. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Oiga, pare ahí. ¿Usted nació de nuevo? ¿Qué tiene ya? ¿O tiene que ir a pagar y recibirla? No, ya la tiene y ella ¿qué? Permanece en usted.
Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Quién le dice a usted qué hacer o no hacer? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es el que le indica. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué es la unción? Enseñando la verdad o enseñando todas las cosas, que es lo mismo que Jesús acaba de decir allá en Juan 16, que Él es el que nos enseñará. Significa una verdad iluminada, entendida. Así que la verdadera unción es la verdad entendida. Eso es la unción. A ver, es una oliva que se machuca para sacarle el aceite. La aprieta para sacarle el aceite. Es lo que el Espíritu de Dios hace. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y lo llena. Ahí está usted, lleno del Espíritu Santo. Pero esa información está en su espíritu. Para que llegue aquí a la mente, para que se manifieste allá, ¿qué hay que hacer? Hay que estripar esa oliva. Por eso siempre decimos que la base del avivamiento verdadero es el quebrantamiento. El proceso. Pero la mayoría de predicadores que quieren, para de sufrir. Te duele la cabeza, te pasa tal cosa, ¿cierto? Y están arreglando los problemas a la gente en vez de dejando que la gente en su momento ore, lea la Biblia, busque a Dios. Y entonces mientras lo hace allá, en ese Getsemaní, ¿saben lo que significa Getsemaní? Prensa de olivo significa Getsemaní. Allá en ese Getsemaní el Espíritu Santo nos prensa para sacarnos el aceite. Entonces la gente más quebrantada es la gente más ungida. La gente que más ha pasado tiempos de oración, de búsqueda o de lectura de la Biblia y la ha entendido, es la gente más ungida. Pero la gente cree que unción es que voy y el pastor me pone la mano y recibí la unción. Y me cobró 150,000 por eso. Lástima la plática. ¿En qué se enfoca la enseñanza del Espíritu Santo? Porque no es solamente saber cualquier cosa de la Biblia. No, ¿cuál es el énfasis del Espíritu Santo? Vamos a leer. Primera de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuál es el énfasis de la obra de Cristo? ¿Dónde está la rectitud? En la cruz, en Jesús. El mensaje del Espíritu Santo es Jesús. La obra del Espíritu Santo es que usted se parezca a Jesús, hable como Jesús, cante como Jesús, viva como Jesús, enseñe como Jesús, ame como Jesús, perdone como Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde más nos dice eso? Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, 18 al 20. Obsérvenlo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Desde cuándo es el último tiempo? Eso lo estudiamos en escatología, ¿cierto? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que la apostasía y el anticristo nacen ¿dónde? Dentro de la iglesia, no afuera. ¿Ok? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, creyentes que están ahí,
tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga, observe la obra del Espíritu Santo aquí, ¿cierto? Conocéis todas las cosas. ¿Por qué usted conoce todas las cosas? Porque ya está el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve la predicación del pastor, el instituto bíblico? Para sacarle todas las cosas que usted tiene, ¿dónde? Allá adentro. Porque a medida que usted descubre lo de Dios, entonces vive lo de Dios. Por eso es, así que por eso la Biblia dice que las palabras del predicador son como que martillos que quebrantan. ¿Qué está tratando el predicador de hacer? Que esos pozos que están tapados, que se destapen. ¿Entendemos la dinámica? ¿Por qué se necesita la iglesia, los pastores, la enseñanza, el estudio? Para poder sacarle a la gente todo lo que hay de Dios dentro de ella. Pero si es un mal predicador, le va a estar exponiendo cosas encima en vez de quitándole cosas de encima. Y entonces vamos a tener creyentes tapados. No reflejan a Cristo, no hablan de Cristo, no sirven a Cristo. Y entonces, ¿para qué sirve un pozo tapado? Pero allá hay agua, pero no sirve para nada. Entonces, por eso es que entre más duro les dé, perdóneme, más rápido destapan. Esa es nuestra tarea, quitarles cosas de encima. ¿Recuerdan qué es el espíritu de Elías? ¿Ustedes saben lo que es el espíritu de Elías? En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista? ¿Cuál era su tarea? Dice, se bajan los montes, se suben los valles, se quita lo áspero, lo torcido se arregla y todo el mundo va a ver la salvación de Dios. A ver, ¿cuál es la tarea del predicador? Bajar los montes, eso que la gente no ve ni por la familia, bájelo, pero la gente está metida entre un hueco, súbalo, pero es que están andando torcido, enderécelo, y es una hormiguita así chiquita, allánelo, y va a poder ver la salvación de Dios. Nuestra tarea es facilitar la visual del Salvador. Pero no solo eso, ¿cuál era la tarea de Juan el Bautista? En ese mismo texto que habla del ministerio de Juan el Bautista dice lo siguiente: y tus maestros se pararán detrás de ti y señalarán el camino y dirán, y por él. Observa que el maestro no va adelante, va detrás solamente diciendo, señalando y diciendo, vayan. Porque el objetivo es que la gente siga a Cristo, no me siga a mí. ¿Sí? Porque el objetivo es que la gente vea a Cristo y siga a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que dice, sígueme. Usted tiene que convertirse en un discípulo de Cristo. Sigue a Jesús, pero lo sigue bajo la guía del Espíritu Santo. Pero cuando el predicador complica las cosas, levanta más muros, abre más huecos, tuerce el evangelio, pues la gente no ve ni por la familia. Y por eso vivimos el evangelio que vivimos. Y por eso el Espíritu Santo y el Espíritu de Elías es este. Es venir a volver el corazón de los padres a los hijos, a la prudencia, al sentido común. No a la espiritualidad, espiritualismo y el misticismo, al sentido común, a una relación natural con Dios. Pasamos a lo segundo. No ver al Espíritu Santo como Dios también pone en riesgo nuestras vidas. Voy a leer algunos ejemplos. Primero, cuando ignoramos los atributos divinos del Espíritu Santo, claves importantes, los atributos divinos del Espíritu Santo. Pensemos en Ananías, que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?
para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses el precio de la heredad. En este caso, él ignoró que la omnisciencia, bueno, no me queda campo aquí para omnisciencia. Recuerden, omnisciencia y omnisapiencia son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se entiende y otra cosa es lo que se sabe. Yo entiendo cómo funciona un celular. Yo sé que el vecino allá tiene un celular. Son dos cosas diferentes. Una cosa tiene que ver con el entender cómo funcionan las cosas. Omnisciencia, eso es la ciencia, el entendimiento de las cosas, del funcionamiento. La sabiduría, en cambio, tiene que ver con cómo aplicar algo. Un verdadero sabio es el que hace las cosas que sabe que tiene que hacer, por decirlo de alguna manera. Observe omnisciencia, aquí lo estamos viendo, el Espíritu Santo es omnisciente, eso nos dice que Él es Dios. Segundo, Salmo 139, 7. Observe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué nos dice eso del Espíritu Santo? Que Él es omnipresente. ¿A dónde me puedo esconder del Espíritu Santo? En ningún lugar. Pero note que en el creyente, porque cuando hablamos de la omnipresencia estaríamos hablando de, siempre pensamos en el exterior, ¿cierto? Está en todo lugar. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo en el creyente? Totalmente, su presencia está no solo con nosotros, está en nosotros. Entonces, ¿por qué los creyentes dicen, ay, oremos por la presencia de Dios? Absurdo. Nosotros traemos la presencia de Dios con nosotros, a donde vayamos, a donde estemos. Traemos la presencia de Dios con nosotros. Somos tabernáculos vivientes, templos del Dios viviente, del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si usted se da cuenta de esto, la experiencia del creyente debiera ser espiritual, plenamente. A ver, cuando veamos un poco acerca de los dones, siempre los enmarcamos allá. Pero es como lo que estábamos hablando con mi hermana ahorita mientras nos tomábamos el tinto. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó para otro lado. Presencia, Dios lo puede poner a usted donde quiera. Yo tuve esa experiencia recién convertido. Uno de mis compañeros de la iglesia me invita a un culto que yo no debiera estar porque yo era nuevo. Y entonces cuando llegamos, pues eran como 3,000 personas, una bodega así larga y pues ya estaba llena. Mi líder dice, ¿y usted qué hace acá? Yo dije, no, pues él me invitó. Pues yo qué, ¿sí? Digo, pues ya aguántese porque el sitio la zona era peligrosa. Entonces yo le dije, bueno, pues yo me quedo entonces. Dijo, sí, quédese, porque ¿qué más? Estaban en el tiempo de la alabanza. Mi amigo dice, ¿qué barra? Yo le dije, pues oremos. Cierro los ojos y le digo, Señor, si tú realmente me querías acá, muéstrame que me querías acá. Cuando abrí los ojos estaba adelante y mi amigo al lado. Y mi amigo abre los ojos y me dice, ¿y usted y yo qué hacemos acá? Si estábamos atrás, ¿cómo hicimos para pasar adelante? Ni idea. ¿Esta es la hora que? Ni idea. Entonces, Dios, dice la Biblia, por ejemplo, que tomó a Ezequiel también, ¿cierto? El profeta, lo puso. Presencia. Omnisciencia. Usted tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios por allá le dice, mijo, llame a su mamá, pero ya. ¿Y usted qué será esa inquietud? Y usted la llama y sí, la señora hasta que le da un desmayo. Todo lo sabe. Ese es el Espíritu de Dios en nosotros. No necesitamos que alguien nos apruebe o nos desapruebe. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
usando sus atributos, Él, porque no son nuestros, Él. Pero a veces nos negamos porque nos da miedo, porque pensamos que es vaina de la carne de uno. Y de pronto, si nos soltáramos un poquito más, veríamos cómo Dios actúa. Observemos aquí en este texto de 1 Corintios 2:11 la unisapiencia. Dios todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo sabe. Santiago 4:5 al 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra celo ahí es la base de la santidad. ¿Qué fue lo que tuvo allá el hombre Leví cuando sus hermanos se corrompieron? Celo de Jehová. Y entonces, ¿qué dijo Moisés? El que esté con Jehová saque su espada y mate a su hermano. Y entonces los de Leví y se consagraron a Dios, santos. Porque el Espíritu de Dios es celoso. Porque ese es uno de los nombres de Dios. Dios es celoso. Porque lo suyo es suyo. En este punto, celoso implicaría la santidad. Si usted entiende que el Espíritu Santo es santo, entiende que usted y yo debemos vivir de forma santa. Pero santa no es haciendo cara de santitos, ni creyendo que tenemos una aureola aquí brillante. No, el término santo significa apartado para. O sea, yo saqué este aguacate de acá y lo saqué para esta ensalada. Pues la verdadera santidad es el servicio a Dios. Es que estoy viviendo para Dios como tengo que vivir. Estoy cumpliendo el plan para el cual Dios me sacó de aquí y me puso acá. Observen que también es posible que haya blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo se da la blasfemia contra el Espíritu Santo? Al rechazar su actuar sobrenatural. Ustedes saben que a mí no me gusta el término sobrenatural, pero no encuentro otro mejor que usar. Recordamos en este punto a los fariseos. Jesús hace un milagro y ellos critican el milagro. Pero no solo están criticando el milagro, están criticando el origen del milagro. Ahí está el problema. Mateo 12:31. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En este punto, el problema ¿cuál era? Que el pueblo de Israel ya había visto el actuar de Dios. 1. 2. Conocían las Escrituras y las Escrituras decían que cuando apareciera el Mesías, los ojos de los ciegos iban a ser abiertos, las bocas de los mudos iban a abrirse. ¿Cuándo en el Antiguo Testamento pasó eso? Nunca. Y está pasando frente a sus ojos. Así que ellos están rechazando ¿qué? La propia palabra de Dios que ellos conocen. Pero lo están haciendo por mantener su hipocresía. Ese es el problema de ellos. Y terminan entonces adjudicándole el milagro a Belcebú. Por eso Jesús tiene que pararlos en seco. Esta forma de negar la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Israel venía desde muy antiguo. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Qué estaban pensando allá los del pueblo de Israel? Que ya Dios no iba a volver a hablar por visiones, por sueños. ¿Sí? Ezequiel 12:22 al 23. Diles, por tanto,
Así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión. Oiga, hoy se llama eso cesacionismo. Cesacionismo es, no, eso Dios ya no hace esto, no hace esto, no hace eso. Como si nosotros pudiéramos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Ellos creían que ya, visiones, no, pero no era porque no, era porque no les convenía, porque los profetas se levantaban como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, les venían a dar duro. Ahora, Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios es inmutable, no cambia. No tenemos un Dios en el antiguo y uno nuevo, que no tenemos un Dios bipolar. Es el mismo Dios siempre y siempre sigue siendo el mismo que gobierna las naciones hoy. El mismo que gobernó no solo Israel, gobernó Babilonia. Porque es que la gente cree que Dios solo gobernó a Israel. No, Él gobernó a Babilonia, a Asiria, a Egipto. Y hoy sigue gobernando todo el planeta, porque Él es el dueño de todo lo que existe en este planeta. Así que el mismo espíritu que actuó en la antigüedad sigue haciéndolo el día de hoy. Hebreos 9:14. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Aquí hay otro atributo de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Póngale cuidado. Limpia la conciencia muerta para que esa persona sirva al Dios vivo. ¿Qué es esa conciencia muerta? Esa conciencia que no entiende, no discierne entre lo derecho y la izquierda. Entre la derecha y la izquierda, no entiende. Tienen una mala conciencia, no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda, entre negro y blanco, entre alto y bajo. No lo entiende. Pero el Espíritu Santo viene a limpiarle la conciencia, que hacía las cosas a su manera, en su carne. ¿Para qué lo hace? Diga conmigo, para que sirváis al Dios vivo. Usted sin el Espíritu Santo no le sirve a Dios para nada. Pero si no se deja formar por el Espíritu Santo, tampoco. ¿Por qué Dios vivo? ¿Ustedes saben por qué Dios vivo? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, volvió a Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué es Dios de vivos? Porque Dios tomó a esta persona que estaba muerta y le dio su vida, su aliento, su nombre, y lo hizo alguien vivo. ¿Para qué lo hizo alguien vivo? Para que le sirva. Así que no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida de adorno. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para hacerle útiles a Dios. Usted, dice el apóstol Pablo, puede colaborar con su pastor con sus oraciones. Esa es una forma de colaborar. Usted puede colaborar cuando trae almas, cuando siembra para la iglesia. Usted está sirviendo al Dios vivo, pero no cuando lo manipulan. Cuando usted se deja impulsar, guiar por el Espíritu Santo. Cuando revisemos el equipamiento del Espíritu Santo,
Vamos a profundizar entonces un poquito más y vamos a hacer ese ejercicio de revisar entre el cesacionismo y entre el sensacionalismo. Les voy a aclarar yo ese tema aquí en este curso, que yo sé que nos va a ayudar un montón. Porque el uno sería la balanza inclinada para un lado y el otro sería la balanza inclinada para el otro. No, cómo vivir una vida cristiana equilibrada, sirviéndole a Dios, con poder, con autoridad, con unción de Dios. Mis amados, creo que se me acaba el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? No diga. Entonces, les voy solo a citar otros atributos del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo he hecho de esta manera desde el principio? Porque he querido sentar las bases de la vivencia, que no me interesa que ustedes tengan aquí, ay no, sí, el Espíritu Santo es omnipotente, sí, y eso a usted que le sirve en su vida práctica, ¿cierto? Por eso he querido que usted pueda entender la persona del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo y el peligro de no verlo como debe ser. Entonces, otros atributos que usted va a encontrar del Espíritu Santo en la Biblia: la omnipotencia, Él es el Todopoderoso, Él es sublime. Sublime es que todo lo que toca lo mejora, lo arregla, lo pone bonito. Por eso la Biblia dice: vana es la hermosura si la gracia no está. Usted estaba chupado, feo, pero vino el Espíritu Santo y lo puso lindo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: sin atractivo le veremos para que le deseemos. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo con pieles rojas horribles encima, por dentro estaba llena de oro, de vida, de fragancia, del olor del conocimiento del Señor. Por eso necesitamos hacer que el Espíritu Santo, Dios nos estripe para que salga ese olor del conocimiento, porque es lo que tenemos que llevar por allá a otros lados. Que ese frasco de alabastro se rompa para que fluya ese perfume y llene la casa llamada Colombia. El Espíritu Santo es soberano. Soberano es que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Cuántos se han leído el libro de 90 minutos en el cielo? Bueno, si no se han leído el libro, véanse la película. Un hombre iba en una carretera en Estados Unidos, un hombre no cristiano, ateo, un neurocirujano, no cristiano, ateo. Se estrella y por el estrellón se quiebra prácticamente todos los huesos y él inmediatamente se muere. Él se estrella y mientras se estrella va pasando un pastor de una iglesia bautista que no creía en los milagros, pero inmediatamente el Espíritu Santo le habló y le dijo: para y ora para que ese hombre resucite. Pero la voz de Dios fue tan fuerte que él no pudo, él quiso seguir derecho y el Espíritu Santo le dijo: pare y bájese y ore porque ese hombre resucite. Y ese pastor bautista le decía a Dios: pero si yo no creo en los milagros, ¿yo qué voy a ir a orar por si mire ese estrellón, ese hombre quedó desbaratado? Sin embargo, no pudo resistir. Se para y se va. Y se para al lado y lo ve, literal, pues muerto, desbaratado el hombre. Viene la policía, él le pide permiso a la policía de poder orar, pero él no sabe cómo orar porque él dice: yo nunca he orado por milagros. Entonces el Espíritu Santo le dice: haga lo que sabe hacer, cante aunque sea un himno, mijo. Y entonces él arranca a cantar un himno. Cuando él empieza a cantar el himno, el neurocirujano ateo en el cielo empieza a escuchar música. El himno que estaba cantando ese pastor. Al momento que empieza a oír la música, él está teniendo una experiencia con Jesús y Jesús le dice: ¿te gusta esa música? Y él dice: sí, es muy linda. Dijo: entonces vuelve allá. Y se despierta. Y el pastor bautista se asusta porque un hombre resucitó. Usted no puede decirle a Dios qué hacer o qué no hacer. Jamás en la vida. Él es Dios. Dios. Mire, ¿saben cuál es el problema hoy de nuestro tipo de gobierno que tenemos acá?
que le están vendiendo a la gente que la naturaleza se va a acabar, que el agua se va a acabar. Perdóneme, ¿quién creó los cielos, la tierra y quién es el que sustenta todo con la palabra de su poder? Dios. Yo no creo en creyentes naturalistas. Y no es que andamos ni botando la basura, somos los que menos hacemos regueros. Pero nos venden una idea absurda de un Dios impotente. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Jamás. Dios hizo un diluvio y la tierra quedó mejor que antes. Él es sublime. Dios no necesita del ser humano para sostener su planeta. El hombre necesita de Dios para sostener su vida. Por eso es tan importante que la iglesia manifieste al Espíritu Santo en su vida. Con eso les termino, mis amados. El Espíritu Santo es Salvador. Él es Señor. Y debemos someternos totalmente a Él. Amén. Vamos a orar un momento, mis amados en Cristo. Mis amados, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo hoy reconozco que tú eres Dios conmigo. El Padre envió a Jesús. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros. Señor, gracias por tu presencia real en nuestras vidas. Dios, gracias porque en tu luz vemos la luz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra, Señor, nos aclaras una vivencia, una experiencia. Y Dios, vamos a caminar guiados por ti a medida que aprendamos a hacerlo, Señor. Iremos creciendo, iremos avanzando, iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Mientras contemplamos a Cristo en las Escrituras, seremos transformados, Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén.